Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a análisis y procedimientos de trabajo. En la práctica, desde el punto de vista de lo que implica lo que es la supervisión, uno siempre tiene que trabajar con dos herramientas que permiten que el trabajador pueda realizar su labor día a día, ¿ya? Que son los procedimientos de trabajo. En la práctica, los procedimientos de trabajo no nacen por un mero capricho, sino que nacen también para poder dar cumplimiento a la ley. Tanto lo que establece el decreto supremo 40, como lo que establece el mismo reglamento de seguridad minera, ya que en la práctica vienen a ser los métodos correctos de trabajo. Ahora, el análisis de trabajo es un elemento que se utiliza también como insumo para poder confeccionar los procedimientos de trabajo, ¿ya? Pero también tenemos otra visión, otra perspectiva del análisis de trabajo. En muchas circunstancias, nosotros tenemos que hacer también un análisis de lo que vamos a trabajar en el día, producto de que muchas veces él o los procedimientos de trabajo van a tomar todo desde una manera ideal. En cambio, el análisis de trabajo también nos permite poder realizar un trabajo considerando uno o varios elementos que quizás no estén contemplados dentro de lo que es el procedimiento de trabajo, ¿ya? O sea, son elementos que son separados, ¿ya? Que un aspecto, el procedimiento me sirve para poder, o sea, perdón, el análisis de trabajo me sirve para poder confeccionar el procedimiento, ¿ya? Pero también muchas veces voy a tener que también tener o desarrollar análisis de trabajo teniendo ya un procedimiento de trabajo. Ahora, esto no es que sea malo, ¿ya? Y no es tampoco que el procedimiento de trabajo quedó mal hecho, no. El procedimiento de trabajo tiene que tener distintas o varias metodologías, para poder confeccionarse. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, procedimiento de trabajo es un método para enseñar la manera más sistemática de hacer un trabajo, con un máximo de eficiencia. Ese es el concepto puro del procedimiento de trabajo. En muchas oportunidades o muchos trabajos también le pueden decir que el procedimiento de trabajo se va a llamar PTS, procedimiento de trabajo seguro, que en la práctica es lo mismo. Ahora, si usted muchas veces le hacen la mención de método correcto de trabajo, es también un procedimiento de trabajo, para que no pierdan esa visión. El análisis de trabajo es un método que asegura que todos los aspectos importantes sean considerados y evaluados, a fin de determinar un procedimiento unificado para hacer el trabajo correctamente. El análisis de trabajo también pueden recibir los nombres como hoja de planificación de tareas, análisis de riesgo en el trabajo, análisis de seguridad del trabajo, contrato planeado, hoja de planificación de tareas y otros nombres, ¿ya? Pero en la práctica siempre buscan exactamente lo mismo, que en el fondo identificar mis pasos, que en el fondo vienen a ser mis peligros, ver y conocer cuáles son mis riesgos para luego poder controlarlos. Ahora, el estudio en el cual se identifican los riesgos que puedan provocar pérdidas en cada etapa de la ejecución de un trabajo y además definir las formas de poder controlar estos riesgos. Esta definición de acá, chiquillo, está textual de control de pérdidas, ¿ya? Pero cuando uno lo empieza a llevar a una definición más de gestión de riesgo, el peligro se identifica, el riesgo se reconoce y evalúa, ya para luego poder controlarlo y así minimizar o evitar sus consecuencias. Hay que entender que el riesgo siempre se va a reconocer y evaluar, ¿ya? Y recuerden que el riesgo siempre va a ser la interacción o la forma que tiene el trabajador para poder interactuar con el peligro. Recuerden que el peligro siempre va a ser foco, acto, condición o situación. Ahora, ¿cómo vamos a realizar un análisis de trabajo? En primera instancia, vamos a tener que definir etapas. Estas etapas que se muestran en esta lámina son etapas estandarizadas, ¿ya? Lo que implica que quizás una empresa o una organización va a tener una forma quizás distinta o diferente de poder realizarla, ¿ya? Y eso hay que tener también, o sea, puede tener puntos en común, pero también puede tener una o pequeñas diferencias con un procedimiento de una u otra empresa. Legalmente hablando, no existe una forma definida por ley de poder hacer esto. Hay una guía técnica que hace unas recomendaciones o sugiere un método, pero como no es todavía algo que está obligado por ley a hacerlo de esa manera,
es lo que hace que vamos a tener como una variabilidad en la forma de realizar este proceso. Ahora, seleccionar el trabajo es lo primero, dividir el trabajo en etapas sucesivas, identificar los riesgos y accidentes potenciales asociados a cada etapa, ¿ya? Y en la parte de identificar, uno también hace una evaluación de riesgo, por si acaso, ¿ya? Que esta es la parte como más resumida. Ahora, determinar las medidas preventivas correspondientes o medidas de control y confeccionar y redactar el procedimiento de trabajo seguro. Ya, acá hay siempre un concepto de medidas preventivas. Y muchas veces me dicen, pero profe, medidas preventivas, pero no es lo mismo que las correctivas. No. Las preventivas son las que se aplican antes de poder ejecutar el trabajo y ejecutar el trabajo, con el fin objetivo de prevenir que un accidente ocurra. En cambio, cuando hablamos de una medida correctiva, estas son las que ya nacen producto de una investigación de accidente. Ya, producto de la cual se logró determinar, perdón chicos, se logró determinar bien cuáles fueron las causas, que nunca nos olvidemos que las cosas corresponden a las condiciones que originaron este accidente, y las cuales se van a corregir mediante la aplicación de medidas correctivas. Las medidas preventivas, tanto como las medidas correctivas, para hacer medidas de control, ¿ya? Independiente de antes o después. Ahora, lo importante siempre es seleccionar el trabajo, qué es lo que yo voy a hacer en sí, y dividirlo en una cantidad de etapas. ¿Ya? Muchas veces se comete el error de colocarlo en 2 o 3 etapas o colocarlo en 15, 20 etapas. ¿Ya? Hay varias teorías que al respecto dicen que un trabajo se puede hacer perfectamente en 6 etapas, en 2 etapas, en 4 etapas. Hay una que yo encuentro que es como la más lógica, que señala que uno puede hacer una actividad o trabajo en 5 a 6 pasos. ¿Ya? Sin embargo, si una tarea, por su naturaleza o por su labor, tiene que hacerse en 10 pasos o 12 pasos, sí, hay que hacerlo así. ¿Ya? O sea, la idea es nunca quitar pasos que sean necesarios para que el trabajo se pueda desarrollar. O sea, eso es también un tema también de, como ese de un poco de sentido común. Ni más ni menos, sino lo preciso. Estos chiquillos, ¿cómo se logra muchas veces? Es con la experiencia, ¿ya? Yo siempre he dicho, cuando uno va a desarrollar documentos como estos, primera instancia, nunca hay que hacerlo solo, nunca. O sea, si uno revisa o empieza a ojear un poco algún estándar de seguridad internacional como un estándar OSA, un estándar ISO, te habla de eso, que todos los procedimientos, todos los documentos de trabajo en sí deben realizarse no solos como línea de supervisión, sino que con todos los trabajadores. Ahora, seleccionar el trabajo, que es un paso bien importante y bien crítico. En la práctica tenemos que seleccionar un trabajo en el cual ya hemos tenido experiencias anterior con experiencias, o sea, perdón, hemos tenido algún accidente antiguamente, ¿ya? Después, por ejemplo, hacer análisis o antecedentes estadísticos de seguridad. ¿Existen estadísticas de accidentes? Sí, existen, de varios años en realidad, de unos 10, 15, 20, 30 años de accidentes. Lo importante de esto es ver siempre si el trabajo que estamos realizando implica una zona del cuerpo que ya tenga una cantidad importante de accidentes. Por ejemplo, las manos. Sobre el 60% de los accidentes laborales ocurren en esta componente. Ahora, trabajos que sean alto potencial de pérdida, que en el fondo, si no se controla bien sus riesgos, la consecuencia puede ser bastante importante. Trabajos en los que intervienen gran número de personas. Y esto es bien importante, en el sentido de que entre más personas yo tenga trabajando o haciendo una labor, voy a tener algo importante, que es la exposición. O sea, voy a tener más gente expuesta a riesgo. Y si tengo más gente expuesta a riesgo, la probabilidad de que ocurra algo va a ser mucho más mayor. Por eso es importante siempre tratar de realizar todo nuestro trabajo y nuestras labores con el personal que tenga que estar en el trabajo, ¿ya? O sea, si un trabajo se puede hacer con 2 personas o con 3 personas, no es necesario tener 4 personas, ¿ya? Recordemos que entre menos personas expuestas a riesgo tengamos, la probabilidad de accidente va a ser más baja. Ahora, introducción de nuevos equipos o procesos. Si vamos a estar modificando un proceso nuestro o agregando un proceso nuevo o trabajando con un equipo nuevo para que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, es importante poder también ver bien este tema, ¿ya?
de poder tener esos criterios para poder seleccionar un trabajo. Como lo comentábamos en la clase anterior, es importante también si nos llega algún reporte de accidente ocurrido en otra faena, poder considerar esto como insumo, ¿ya? Y poder también hacer un análisis más en profundo de un trabajo que haya tenido un problema como esto, un accidente. Dividir el trabajo en etapas sucesivas, no hacer demasiadas divisiones ni detalles, y no hacer una división muy general. O sea, como ya explicaba un momento antes, todo trabajo debe hacerse en la cantidad justa de pasos que tenga que realizarse, ni más ni menos, ¿ya? Muy importante a veces cuando uno le toca hacer observaciones, porque una observación de trabajo es ver cómo la persona realiza un método, una forma adecuada de hacer un trabajo. En el fondo, observamos que esta persona no cometa actos subestandentes. Y muchas veces, producto de esto, uno se da cuenta o se percata de que uno de los errores que puede tener nuestra documentación es que existen pasos que no están contemplados dentro del procedimiento, ¿ya? O de lo que yo tengo que realizar, ¿ya? Esto también van a ser una perspectiva cuando los mismos trabajadores nos hacen este comentario. Porque sabe que, jefe, el trabajo que se está haciendo no implica tantos pasos como usted creía. Es un tema también importante a considerar. Ahora, identificar los riesgos asociados a cada etapa. Si lo vemos de esta perspectiva, la etapa que está desarrollando el trabajo es el peligro. ¿Ya? Y a ese peligro le vamos a identificar riesgo asociado. Si yo lo miro de esa perspectiva, no está incorrecto. ¿Ya? No está incorrecto para nada. Ahora, una vez registrados los pasos más importantes para nosotros nuestros peligros, se deben ubicar los riesgos o accidentes potenciales que pueden presentarse tanto para equipos e interacción involucrada en la operación. Cuando yo voy a identificar los riesgos bajo esta perspectiva, es muy importante que hagamos un análisis bien conciso, bien preciso del concepto GEMA, o cómo éste se desenvuelve en el lugar de trabajo. Ahora, determinar las medidas preventivas correspondientes a la medida de control. Reforzando un poco lo anterior, cuando uno ve bien el concepto GEMA, es también para poder quedar claros en el que se identifican realmente todos los riesgos. Desde esta perspectiva, porque de la perspectiva que ustedes han estado explicando en clases, identifico mi peligro, reconozco y evalúo mis riesgos. Cuando determinamos las medidas preventivas correspondientes a medidas de control, es cuando se han determinado los riesgos asociados a cada etapa del trabajo y causas de posibles accidentes. Se debe estudiar la forma de cómo estos se pueden evitar o controlar. Y una forma también de ver esto es cuando uno empieza a aplicar o a desarrollar el concepto de las 4T, que es tratar, tolerar, transferir y terminar, ¿ya? Que es una técnica que uno utiliza para poder hacer trabajo con los riesgos. Acá tenemos que ser también bien concreto. Lo que uno hace siempre es tratar y tolerar. ¿Ya? Yo trato los riesgos para poder tolerar la consecuencia de la menor consecuencia posible. Es imposible que un riesgo se pueda controlar un 100% y evitar un accidente. Eso es una utopía. Transferir, yo transfiero la realización de un trabajo. Solamente eso. Yo no voy a estar transfiriendo la responsabilidad civil y penal, ya que la misma ley chilena me establece de que yo, empresa mandante, debo ser responsable de la seguridad de los trabajadores, independientes si son trabajadores propios o de terceros. No tiene más lecturas que eso. Por lo tanto, yo transfiero que solamente hagan el trabajo. Es más, yo soy subsidiariamente responsable de una empresa contratista cuando esta tenga o haya tenido un accidente. ¿Y terminar un riesgo se puede hacer? Sí, yo puedo decir que un riesgo es cero. Pero cuando no haya interacción, o sea, el peligro en el ambiente de trabajo sea igual a cero, lo cual también es una utopía, o algo bien complejo de poder hacer. Confección y redacción del procedimiento de trabajo. Los procedimientos de trabajo deben convertirse en una norma o reglamento de trabajo que lo facilite y no lo dificulte. Eso es lo principal, chiquillo. Facilitar y no dificultar. Que lo que yo estoy leyendo o lo que yo haya redactado para que el trabajador lo pueda entender fácilmente. Por eso es importante que esto se haga con los trabajadores. Se utilice también un lenguaje que no sea complejo para los trabajadores. Chiquillos, es así. No podemos tener procedimientos que no se entiendan o procedimientos complejos, ya, que sean simples. Uno de los objetivos primordiales de un procedimiento de trabajo o un PTS es establecer los responsables de recursos y medios, establecer los pasos para la realización de un trabajo y establecer los controles para los riesgos.
¿ya? O sea, es lo importante. ¿Quién va a ser responsable de hacer un trabajo? Y no solamente realizar un trabajo, sino que también quién es responsable de poder supervisar dicho trabajo. Y en ese caso, ahí viene y participa muy potentemente lo que es la línea de supervisión. ¿Ya? O sea, línea de supervisión que corresponde al supervisor, al capataz, al jefe de turno o al asesor en prevención de riesgo. Ya que recordemos que el asesor tiene una función de asesorar, supervisar, no de hacer trabajos. ¿Ya? Eso es muy importante. Métodos para elaborar y desarrollar un procedimiento de trabajo tenemos observación, discusión, rememoración y contemplación. Esto en el fondo es como, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Ah, hagámoslo de esta manera. Por lo tanto, esta última no me gusta mucho, porque la memoria es frágil. ¿Ya? Lo que es importante sí es observar y discutir. O sea, yo observo lo que se está haciendo y discuto si son las etapas y los pasos correctos, pero con todo el personal que está trabajando. No tiene lecturas, tiene que ser así. Si un trabajador, dentro de lo que él hace, uno le coloca un paso B, siendo que su trabajo ese paso no lo contempla, estamos cometiendo un error. Y estamos teniendo una implicancia legal con respecto a eso. Nota, se deben considerar a todos los trabajadores que realizan las tareas para su confección. Recordemos, procedimiento de trabajo instructivo, uno revisa un equipo, una inspección, una observación, matrices de riesgo, lo que sea en documentación con tema de seguridad, nunca se hace solo entre el supervisor y el experto en prevención, o supervisor jefe de turno y experto en prevención, sino que se hace también con la gente que trabaja y hace la tarea. ¿Nos beneficiamos nosotros con un programa de análisis de trabajo? Sí. O sea, siempre que haya el beneficio chiquillo va a partir de una manera primaria por darnos cuenta que el trabajador, cuando él ve que su jefatura, que su línea de supervisión está haciendo trabajo por seguridad, se interesa por su seguridad, porque estén bien, porque no haya ningún tema complejo para su salud, y que muestren un respeto por el trabajo que se hace, bienvenidos. Es importante que bajo esas perspectivas siempre los trabajadores, que en la práctica es la gente que hace el trabajo y hace su pega, vea que la línea de supervisión tiene un compromiso con ellos, ¿ya? Que los vea como personas que son. O sea, la mayor virtud que puede tener un supervisor es ser reconocido por sus trabajadores, no porque tenga algún estilo o un tipo de liderazgo negativo, sino que lo reconozca por ser persona y por ser buen jefe. Ahora, un tema muy importante es se conoce lo que hace, cómo se hace, con qué se hace, quiénes lo hacen. Si tiene una base para hacer observación de trabajo, que es una técnica preventiva que es obligatoria para la supervisión, los trabajadores conocen de mejor forma lo que realizan y los trabajadores internalizan la prevención de riesgos, al sentirse parte del proceso. ¿Ya? O sea, es importante que siempre tengan los trabajadores un sentido de pertenencia, que ellos sientan de que pertenecen a algo. ¿Ya? Y eso sí es importante. Siempre es importante sentirse que uno pertenece a un lugar o a un grupo. Y lo más importante, que el supervisor aprenda a conocer a su jefe. O sea, eso es de vital importancia. Si un supervisor no es capaz de conocer a sus trabajadores, es bastante complejo. Ya, recuerden que trabajar con personas implica que uno tenga que no adecuarse, pero sí tener bien en mente de que cada persona es un mundo completamente diferente y que ninguna persona va a pensar igual que la otra. Por lo tanto, yo siempre llamo a que como futuros supervisores puedan trabajar en lo que corresponde a competencias blandas, ¿ya? Y desarrollar bastante la empatía, que es un tema muy importante. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de análisis de trabajo. Bueno, todo lo que está acá es como lo más estandarizado, que todos revisan, eso. Datos de la empresa, el trabajo y lo que se utilizó. Si ustedes se dan cuenta, bajo esta perspectiva, tenemos etapas básicas, que vienen a ser mis peligros.
¿ya? En el fondo selecciono o coloco los peligros, identifico los riesgos asociados a cada peligro, ¿ya? Y defino las medidas preventivas. Bajo esta perspectiva de identificación de peligros, esto no está incorrecto, ¿ya? Ojo, no está incorrecto, para que no piensen que se están equivocando, ¿ya? El concepto de identificar el peligro y evaluar riesgo, yo siempre lo asocio desde la perspectiva que uno lo utilice. Si ustedes me preguntan a mí, es la más correcta, ¿ya? Porque es la que va más alineada en función de cuando tenemos empresas que trabajan bajo sistemas de gestión, independientemente si son sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad, ¿ya? Eso es importante, porque logramos nosotros tener documentos unificados y uniformados desde el punto de vista conceptual. Entonces no tenemos documentos que no conversen entre sí. Cuando empezamos también a hablar de procedimiento de trabajo, por lo general esto tiene una carátula. Tiene el nombre del procedimiento, logotipo de la empresa, el código y revisión del procedimiento. Estos dos elementos CID es muy similar a la hora de cuando estábamos viendo la asignatura anterior de gestión ambiental, cuando por ejemplo estaban viendo bien lo que era la parte de procedimientos, en las cuales cada procedimiento tenía un código, que el código es como el root del procedimiento, y las revisiones del procedimiento, o sea, cuando se han tenido modificaciones o actualizaciones. Recordemos que todo procedimiento de trabajo, si este se ha visto involucrado en un accidente, tiene que someterse a una revisión. Y si tiene alguna actualización o algún cambio, debe colocarse esto para que esta versión, la actualizada, sea la versión que se esté utilizando en la empresa. Ahora, ¿todo procedimiento tiene una estructura? Sí, tiene una estructura, ¿ya? Pero esto también va a ser variable en función de la empresa y si ésta está trabajando bajo uno o varios sistemas de gestión. Ahora, por ejemplo, vamos a tener un objetivo, alcance, referencias, definiciones, responsabilidades, descripción, registros y anexos. Ahora, ¿qué vamos a entender por cada uno de los elementos? ¿Ya? Ojo, recuerden que esto se encuentra en el PPT que ya está subida. El objetivo es explicar clara y brevemente el objetivo del procedimiento. O sea, si el procedimiento va a ser, por ejemplo, para un carguillo de camión, hay que explicar que el objetivo del procedimiento es poder señalar y mostrar cuáles son las etapas que se tienen que realizar o la forma correcta para realizar el carguillo de un camión tolva con un cargador frontal. El alcance, explicar brevemente según la normativa de la organización dónde aplica el procedimiento y establecer para quién es válido dicho procedimiento. Por ejemplo, trabajar en empresa mandante, contratista y subcontratista. Por eso es importante también que el alcance hace referencia al espacio geográfico. O sea, va a ser válido para tal faena, va a ser válido para esto, o para una ciudad, etc. Referencias corresponden a la identificación de las instituciones legales y normativas que está afecto al procedimiento, como por ejemplo dar cumplimiento al artículo 21 del Texto 40, o también dar cumplimiento al reglamento de seguridad minera, que el reglamento habla de que todos los elementos que tengan relación con la operación minera deben estar bajo un procedimiento. Definiciones, definir los términos que se consideran necesarios para el mejor entendimiento del procedimiento. Quizás van a haber muchas palabras que uno no las conozca o el trabajador no las conozca, por eso es importante que estén contempladas dentro del procedimiento. O sea, si vamos a estar, por ejemplo, haciendo un procedimiento de carrillo de frente, cómo se debe encarar con el explosivo de frente carrillo, se explica qué se entiende por frente, qué se entiende por carrillo, etc. Responsabilidades, establecer quién o quiénes es o son responsables de cumplir y hacer cumplir el procedimiento. O sea, cuál es la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el trabajador, cuál es la responsabilidad que tiene el supervisor, el asesor en prevención de riesgo, pero también la responsabilidad que tenga el empleador. Recordemos que el empleador tiene una responsabilidad bastante importante desde el punto de vista que él debe otorgar los recursos necesarios para la realización de los distintos trabajos en la empresa. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es súper importante. Todo tema, todo trabajo debe estar contemplado los fondos necesarios para que esto se pueda realizar. O sea, si uno quiere, por ejemplo, medir gases, lo primero que uno debe tener es un equipo medidor de gases. Y eso no debe comprarlo uno, debe comprarlo el empleador, ¿ya? Porque esto es un tema para poder cumplir con las leyes. Descripción, desarrollo de procedimiento. En este punto la estructura es distinta dependiendo del tipo de procedimiento a redactar. O sea, no es lo mismo un procedimiento de trabajo, por ejemplo, para que yo, trabajador, pueda retirar un elemento de protección personal, y un procedimiento, por ejemplo, para poder pedir licencia,
hacer, por ejemplo, efectiva mi licencia porque voy a ser papá, ¿ya? O un procedimiento para poder enviar algún documento, etcétera. Sino que también vamos a tener procedimientos de adquisición, de compra y los procedimientos de trabajo. Y el procedimiento de trabajo es muy importante que dentro de su estructura tenga los pasos que va a seguir, los riesgos y las medidas de control. Los registros deberán señalarse los registros que se deben elaborar durante la aplicación del procedimiento. Los registros son todos aquellos formularios, cuestionarios de lista de verificación en las que se anoten datos y luego se almacenan en cualquier medio. En sí, el procedimiento, la hoja de entrega hacia el trabajador del procedimiento y las distintas capacitaciones y evaluaciones son registros. ¿Ya? Que ojo, estos tienen que estar siempre guardados y almacenados porque son importantes a la hora de poder tener las evidencias en el caso que nos llegase a ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que se hicieron los trabajos respectivos para poder trabajar con esto. Y los anexos se consideran como anexos todos los antecedentes complementarios que sean necesarios para el buen empleo del procedimiento. Ya, chiquillos, que tengan buen día. Nos vemos en la clase del día de mañana. Que tengan buena noche. Hasta luego.